Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. Sabemos que ya estamos iniciando la historia de nuestro Perú, ¿sí? La época pre-inca, inca, descubrimiento y conquista, virreinato y república, ¿sí? Las culturas pre-incas, ¿qué serán las culturas pre-incas? O sea, tenemos que saber de qué trata, en qué consiste, y a partir de la siguiente clase hablaremos de cada una de ellas, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere la palabra culturas pre-incas. Su nombre lo dice, culturas antes de que esté la cultura inca, ¿sí? Vamos a hablar de manera breve de estas culturas, ¿sí? Entonces, la siguiente clase haremos Chavín y Paracas de manera breve, ¿sí? La siguiente clase dos más, ¿sí? Y la siguiente clase también las últimas, ¿sí? Entonces, en 3 clases posteriores realizaremos, aparte de estas 3 clases que vienen, las 3 clases que vienen después, realizaremos las culturas pre-incas. Después que termine, ¿no?, haremos la cultura inca, ¿sí? ¿De qué trata la cultura inca? Esa parte va a estar muy interesante, ver cómo fue avanzando nuestro Perú. ¿Sí? ¿Qué culturas fueron antes de los incas? ¿Qué culturas? Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Huarichín, ¿sí? Cada una nos deja una manifestación cultural. Chavín nos deja el tallado de las piedras, que hasta ahora lo vemos. Pero Machu Picchu fue creado en el tiempo de los incas y tiene tallado. Aprendió de Chavín. ¡Wow! Paracas, los tejidos. Lo más importante de Paracas son los tejidos y las operaciones craneanas, ¿sí? Entonces, te estoy dando una introducción de cada una de ellas. Paracas, hasta ahora, ¿no?, en nuestra región andina, todo lo que es bailes típicos, hay una mega cantidad de colores en sus bailes típicos, en sus trajes, ¿no? En los trajes de los bailes típicos hay una cantidad de color, en las mantas, ¿no? De verdad que es una manifestación cultural lo que nos dejó Paracas, porque hasta ahora hay mantos coloridos y lo observamos, ¿no? Y lo podemos observar. Aportó en la medicina, sí. Expertos cirujanos, que hasta ahora también es un misterio cómo pudieron operar las partes craneanas. Ya lo vamos a ver en el momento que nos toque con Paracas. Nazca, ¿sí? La forma de la cerámica de sus jarrones, que hasta ahora lo podemos apreciar, ¿sí? Pero Nazca fue un poco más, ¿cómo se llama? Sus jarrones fueron un poquito más simples, ¿sí? Mochica también tuvo jarrones, pero ya los jarrones ya tenían ya escenas, ¿no? Escenas, no solamente ya eran, en Nazca eran más de animales, ¿no?, de frutas, pero en Mochica ya se ven escenas podría ser de guerra, también de ¿cómo se llama?, de cacería, ¿sí? O sea, ya tenían el lienzo, ¿no?, la parte para decorar, para hacer el diseño de una manera más especializada, ¿no? En Nazca también, pero en Mochica fueron mejores. En Tiahuanaco también hubo el tallado, pero lo más se podría decir lo más rescatable de esta cultura tiahuanaco, ¿sí?, fue que comenzaron a hacer sus tallados en sus templos, ¿sí? Ya directamente en una superficie plana, no como Chavín lo hace en la piedra y lo encaja, ¿no?, al muro, ¿no?, a los muros, pero Tiahuanaco no, hace el tallado en el mismo muro. O sea, te das cuenta que cada uno deja que hasta ahora
lo aplica, hasta ahora se aplica. Hay casas que decoran la parte del plano de las paredes, lo decoran y hacen diseños diferentes, más que todo para las iglesias. ¿Qué más? ¿Cómo se llama todo lo que es sección belleza, ¿no? Más que todo lo que es también paisajes, ¿sí? Paisajes también, ¿no? También lo aplica mucho ahora en los puentes que pueden realizar, ¿no? En los parques, en los lugares turísticos. Notamos que las paredes las tallan y hacen diseños en las paredes, ¿no? Se aprendió de Tiahuanaco esa técnica, se aprendió. De Wari. ¿Qué se aprendió de Wari, Miss? El megacolor, de hacerle un dibujo, un dibujo hacerlo de diferentes colores para que sea más llamativo, ¿sí? De Chimú, ¿qué se aprendió? Allá la orfebrería, la parte, el oro, cómo hicieron las láminas de oro y de manera más sencilla de explicarlo, cómo lo adherían, cómo lo pegaban en un vaso de cerámica. En el vaso de cerámica a veces lo pegaban, sí, lo pegaban en el vaso de cerámica, hay veces que no, a veces ya lo hacían más grueso la lámina de oro y hacían un vaso para los incas. Bueno, en ese tiempo no habían incas todavía, pero eran los gobernantes, ¿no? De Chimú, los líderes, ¿no? Entonces ellos hacían también su ofrenda a su dios, ¿no? A los diversos dioses de la naturaleza. No solamente era uno, eran muchos dioses. Vamos a ver también cómo la religión estaba aquí de cada uno. Es interesante saber su religión y cómo después avanzó a la creencia que ahora tenemos, ¿sí? Seguimos. Nuestro Perú, sí, nuestro Perú tuvo diversas etapas y periodos. Fue impresionante descubrir que en la historia de nuestro Perú hubo adobe, piedra, ¿sí? Y cómo fue tallado, cómo fue utilizado para hacer diversos edificios como Machu Picchu, Chan Chan, las Huacas del Sol, de la Luna. Ya vamos a ver qué hicieron con eso, ¿no? Con aquel adobe, con aquella piedra. Ahora, el algodón, ¿cómo lo utilizaban para que sea adorno, ¿no? Adorno en sus ceremonias religiosas. Ellos también tenían sus ceremonias religiosas a sus dioses, ¿no? Ellos pensaban que el dios que existía era el dios que daba el agua, que daba la naturaleza, ¿no? El aire, el sol, ¿no? También a veces hacían dioses de animales. Ya vamos a ir descubriendo sus creencias, ¿no? Las creencias que ellos tenían. Pero no podemos estudiar las culturas peruanas en desorden, claro. Tenemos que estudiarlo como fue cronológicamente, en su orden, ¿sí? ¿Sabías que decir pre es antes? Si estudiamos, acuérdense, prefijos, ¿sí? Les puse un ejemplo, prehistoria les puse un ejemplo allí, entonces pre antes. Si te digo pre-inca, antes de quién? De los incas. Muy bien. Ahora, nuestro antiguo Perú, ¿qué logró? Sustentar ¿qué? La alimentación basada en la agricultura y la ganadería, ¿sí? O sea, ellos amaban mucho la naturaleza y enriquecían esa actividad económica que tenían en ese tiempo, su agricultura, su ganadería, y la aplicaban para los diversos pueblos que cada uno poseía, ¿sí? Tanto su tejido, su cerámica, cada uno dejó una historia, cada uno tuvo un modo de vida, cada uno tuvo su etapa, su tiempo. Ahora, estudiar estos hechos nos causan también a los como peruanos que somos, sí, nos causa un poco de melancolía quizás, ¿no? Quizás uno no estuvo presente
en ese momento, pero es una melancolía porque dejaron mucha riqueza que hasta ahora sigue viva, hasta ahora. Arquitectos aplican técnicas de tallado, ¿sí? Aplican técnicas para sus construcciones, ¿sí? La parte del área de textil, el área textil, ¿no? La producción textil del Perú también hace un megacolor para los bailes típicos, en todas sus ropas, en sus trajes. Entonces, también la ciencia actualmente aprendió de Paracas, ¿no? Los actuales médicos peruanos aprendieron de Paracas ciertas técnicas, más que todo el área de cirugía del cerebro, que es bien delicado, ¿sí? Aprendieron y han dejado riquezas, ¿no? Han dejado riquezas. Estudiaremos allí a diversos manifestaciones culturales que nos dejó cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué nos dejó Chavín? ¿Qué nos dejó Nazca? ¿Qué nos dejó Huari? ¿Qué nos dejó Paracas? ¿Qué nos dejó Tiahuanaco? ¿Qué nos dejó Moche? ¿Sí?